Bienvenido a la casa del Señor. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Levante su mano, por favor, para identificarlos. ¿Nadie? Bienvenidas. Dios les bendiga. ¿Alguien que se acerca a saludar a aquellas personas que están atrás? Bienvenidas, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ustedes. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Algunas caras conocidas. Bienvenida María Graciela. ¿Qué tal estuvo Paraguay? ¿Estuvo lindo? Yamila, bienvenida. Bienvenidas a otras personas que ahora puedo ver sin anteojos, ¿eh? Puedo ver sin anteojos. Bienvenidos a cada uno de ustedes a la casa del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es venir a adorar a nuestro Dios. Cuando cantábamos esta canción, Cuán grande es Dios, y el pastor empezó diciendo algo, ¿no? En esta tarde acerca cuando conocimos al Señor. Yo la prédica que tengo en esta tarde es ¿cómo nos ve Jesús? ¿Cómo te ve Jesús? ¿Qué piensas que cómo te ve el Señor? Yo recuerdo cuando cantamos esta canción, Cuán grande es Dios. Sabes que es una canción muy vieja. Cuando era niño ya la cantaban en la iglesia. O sea que viejísimo, ¿no? Vos también te acordás, ¿no? Y era una canción que me hace recordar a mi niñez, cuando mi tía, que ahora está en el cielo gozando del Señor, me llevó por primera vez a la iglesia. Yo era un niño, pidió permiso a mis padres y me llevó a la escuela dominical. Y en la escuela que después en la iglesia que siempre se cantaba era este himno, Cuán grande es Dios. Y viene a mi memoria cuando conocí al Señor, o cuando fui a una iglesia por primera vez y comencé a conocer lo que era el obrar de Dios. Vos sabés muy bien, creo que te lo conté, después siendo adolescente comencé a ir a la iglesia, también a otra iglesia, y asistí a la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Yo creía que solamente el hecho de asistir a la iglesia ya era suficiente. El hecho de cantar era suficiente, el hecho de ofrendar era suficiente, el hecho de estar en la iglesia ya era suficiente, pero nadie me había confrontado, escucha bien esto, nadie me había confrontado acerca de aceptar a Cristo. Hasta que vino un misionero de la iglesia, un canadiense, me acuerdo, que estaba como pastor también en la iglesia, se me acercó un día que estaba sentado en el banco de la iglesia y me dijo: Gustavo, ¿vos tenés a Cristo en tu corazón? Y a mí esas palabras me tocaron. ¿Cómo que tengo a Cristo en mi corazón? Si yo vengo a la iglesia, pastor, ya un par de años que estoy viniendo a la iglesia, incluso ya vengo a la reunión de jóvenes o de adolescentes, ofrendo, canto. Y el pastor me explicó algo que no había descubierto: el aceptar a Cristo en el corazón. Déjame decirte que no es suficiente venir a la iglesia, no es todo. Hay que tener a Cristo en el corazón, porque lo dice la palabra, que uno tiene que nacer de nuevo espiritualmente para entrar al reino de los cielos. Y el pastor me lo explicó. Acepté a Cristo en ese momento, siendo aún muy joven, muy jovencito. Y no me arrepiento de haber conocido al Señor. Tantos años
es lo mejor que me pudo suceder. Yo te digo en esta tarde que lo mejor para tu vida es tener a Cristo en tu corazón. Amén. ¿Cómo nos ve Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez cómo nos ve Jesús? Y otra pregunta, ¿y qué concepto tiene de vos? ¿Qué concepto tiene de nosotros? Vamos a la palabra de Dios, vamos a Lucas capítulo 7. Vamos a leer los mensajeros de Juan el Bautista, capítulo 7, 18. Lucas capítulo 7, 18 dice: los discípulos de Juan, o sea, los discípulos de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Qué había pasado? Que Jesús había resucitado a un muerto, al hijo de una viuda. Y le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, vuelvo a repetir, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Pido al Espíritu Santo que me ayude a transmitir esta palabra y que pueda llegar a nuestros corazones. Por eso te hacía recordar. ¿Te acordás cuando recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Te acordás? ¿Meses? ¿Años? ¿Cómo fue tu conversión? ¿En qué situación te encontrabas? ¿Cómo viniste capaz a esta iglesia o de repente en tu casa, en otro lado? Pero quiero que te acuerdes cómo era tu situación. Había una necesidad física, emocional, había problemas familiares, o quizás simplemente había una necesidad espiritual de conocer más al Señor, como hoy mi esposa me contaba a ella cómo conoció al Señor, cómo Dios lo estaba preparando para conocer al Señor. ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo era tu situación? Yo era un adolescente que creía que yendo a la iglesia era suficiente, ya era salvo, hasta que este pastor me habló y me dijo que no. ¿Cómo viniste al Señor? Quiero decirte algo que está en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Salmo dice: desde mi nacimiento tú has sido mi Dios.
Yo quiero que te quedes con estos dos versículos, mi querido hermano. La palabra de Dios dice que Dios nos conocía aún antes de habernos formado en el vientre de tu madre. Esto es tremendo, mi hermano. Esto es tremendo. Y hay cosas que no digo, cómo el Señor pudo haberme conocido antes de haber estado aún en el vientre, en la panza de mi madre. El Señor te conocía. Ya tenía en mente quién ibas a ser, ya tenía en mente tu vida, ya tenía en mente que hoy ibas a estar acá. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te dio algo a vos y a mí para hacer en este mundo. Por eso decimos que cuando uno nace, nace con un propósito, nace con un plan, nace con algo definido de parte de Dios. Yo no sé, como siempre a veces digo, mi hermano, yo no sé en qué momento fuiste concebido en el vientre de tu madre. No sé si fuiste un ser deseado por tus padres. No sé si por ahí naciste de casualidad. No sé si naciste de repente en una noche de repente que no estabas planeado. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que dentro de los propósitos de Dios ya estabas planeado para que hoy estuvieras acá. La palabra de Dios está por encima de lo que los demás digan. Entonces recuerda, estás aquí con un plan, con un propósito de parte de Dios, porque Él ya te conocía aún antes de estar en la panza de tu mamá. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos. ¿Sabes una cosa? Juan el Bautista estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel por haber dicho la verdad. No estaba en la cárcel por haber cometido un delito. Estaba en la cárcel por haber dicho, porque Juan Bautista no tenía pelos en la lengua, como se dice. Él decía las cosas como son. Él llamaba al pecado, pecado. Él no decía algo suave, pecado es pecado, y condenaba y decía las cosas. Entonces, ¿qué había sucedido? Que el gobernador, el rey Herodes, había tomado como mujer a su cuñada. Había ido a Roma y lo trajo a Israel y lo puso, y como su señora se casó y no se juntó, y sin embargo Juan nadie condenaba porque era el rey, pero Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua y le dijo: estás tomando como mujer a tu cuñada, no te es lícito. Y dice la palabra de Dios que Herodes, de bronca, de enojo, lo metió a la cárcel. Lo metió a la cárcel. Y esa es la situación que tenía Juan el Bautista en ese momento. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cuál es tu situación ahora, actualmente ahora? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo estás ahora como hijo, como hija de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo viniste hoy a la iglesia? ¿Cuál es tu situación? ¿Estás contento? ¿Estás alegre? ¿Estás pasando problemas? ¿Estás con angustias? ¿Hay dificultades? ¿Cuál es tu situación ahora? Mira, Juan el Bautista, la situación de él es que estaba en la cárcel a causa del Señor. Y entonces, ¿qué hace Juan el Bautista? Manda a 2 de sus discípulos a preguntar si realmente Jesús era el Mesías. Si realmente Jesús era aquel el cual él había predicado de Jesús. Manda a 2 de sus discípulos. Quiero que pienses en Juan el Bautista. Dice la palabra en Marcos 1:6. Quiero leértelo. En Marcos 1.
Dice que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. Y miren lo que predicaba Juan el Bautista. Escucha lo que predicaba. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿Escuchaste? Él predicaba: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Quiere decir que Juan el Bautista se consideraba poderoso. Él predicaba con poder. Él predicaba con autoridad. Venían los romanos, venían los soldados, venían las autoridades religiosas, venía la gente, le preguntaba a él muchas cosas porque él tenía ese poder de parte de Dios y tenía tanto poder que él decía: pero yo no soy el Mesías, viene uno atrás de mí que es más poderoso que yo. Miren la situación, cómo él se encontraba, cómo él predicaba, cómo él vivía. Dice la palabra de Dios que salió del desierto. Un loquito que salió del desierto, mi hermano. ¿Cómo sería en nuestros tiempos? ¿Cómo sería Juan el Bautista? Yo me imaginaba cuando miraba esto, ¿cómo sería Juan el Bautista en estos tiempos? ¿Vendría de traje? ¿Vendría de traje a predicar? ¿Cómo sería? Yo me imaginaba a Juan el Bautista predicando en las calles, en jean, no sé, con pelo tipo largo, quizás con esos pantalones medio rotos. Discúlpenme, ¿no? Yo me imaginaba así a Juan el Bautista predicando. Y uno diría: pero este es un loco. Porque dice la palabra de Dios que salió del desierto con un vestido, su ropa era un vestido de piel de camello. Y comía plantas silvestres, comía langostas. ¡Wow! Este está loco. Pero sin embargo, algo que resaltaba a Juan el Bautista, que era poderoso, que predicaba con autoridad y que predicaba que Cristo iba a venir, que iba a venir el Mesías. Ese era Juan el Bautista. Pero ahora vemos a un Juan el Bautista en la cárcel, vemos a un Juan Bautista entre cuatro paredes, vemos a un Juan el Bautista. ¿Qué pasó con ese Juan el Bautista, el poderoso, que manda a 2 de sus discípulos a preguntar si realmente Jesús era el Mesías? Quizás yo me imagino a un Juan el Bautista con depresión, con tristeza, con incertidumbre, en cuatro paredes, que no veía nada, de vivir en el desierto, de tener como techo el cielo, de tener toda una expansión de desierto, plantas silvestres, ahora atrapado en cuatro paredes. Esa era la situación de Juan el Bautista en ese momento. Ese era el momento que él estaba viviendo. Por eso te digo en esta noche, ¿cuál es tu momento? ¿Recuerdas cuando recibiste a Cristo en tu corazón? Yo cuando recibí a Cristo en mi corazón estaba pero recontra feliz. Yo quería que todo el mundo conociera de Cristo. Mira, siendo aún, lo conté muchas veces, siendo aún muy joven, hermanos, siendo aún muy joven, yo agarraba mi Biblia y me iba solo a predicar el evangelio. Iba a las plazas, me acercaba a las personas, le hablaba de Cristo, llevaba folletos y le hablaba del Señor. Iba a los hospitales solo.
porque sentía ese deseo de que otros conocieran de Cristo, de que otros realmente conocieran lo que yo. Y mi hermano, doy gloria a Dios porque prediqué a tantas personas, muchos recibieron a Cristo y nunca más en la vida los vi, porque conocía al Señor. Recuerda cómo conociste al Señor. Por eso te pregunté cómo conociste y lo bueno, lo maravilloso que fue el haber conocido al Señor. ¿Lo recordás? ¿Tuviste esa alegría, gozo? ¿No se te abrieron los cielos? Y de decir gracias. ¿Cuántos tengo, como digo siempre, tengo el privilegio de muchos de ustedes haber presentado el Evangelio y que recibieron a Cristo? Y cada vez cuando yo les miraba a ustedes me decían: pastor, me siento diferente. ¡Qué bueno! Pero ahora te pregunto, ¿pero ahora cómo estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está tu situación? ¿Qué le dijo Jesús a su discípulo de Juan Bautista? Muchachos, miren, en otro libro dice: en ese instante Jesús comenzó a hacer milagros y le dijo a los dos enviados de Juan: vayan, hagan saber a Juan lo que ven y oyen. Hagan saber a Juan, versículo 22, lo que ven y oyen. ¿Qué vistes? ¿Sabes una cosa? A través de mi vida cristiana he visto milagros. A través de mi vida cristiana he visto el obrar de Dios en mi vida, el obrar de Dios en mi familia, el obrar de Dios en familias, en hermanos. A través de la vida cristiana he visto el poder de Dios. A lo largo de mi vida cristiana he escuchado la voz de Dios. Así literalmente te digo, escuché la voz de Dios y lo que me dijo se cumplió. Y Jesús le dijo: ¿qué vieron y qué escucharon? Y yo te hago esa pregunta en esta noche: ¿qué has visto de Jesús en tu vida? ¿Qué has escuchado de Jesús en tu vida? ¿No has visto milagros en tu vida? ¿No has escuchado la voz de Dios a través de la palabra o a través de una prédica o como voz audible? ¿No has escuchado en este tiempo la voz de Dios? ¿No has visto el obrar de Dios en tu familia? Y el Señor Jesús, lo que le dijo a su discípulo, no le dijo: bueno, ahora voy a hacer un milagro para que Juan el Bautista salga de la cárcel, sino el Señor simplemente dijo: miren, escuchen y vayan y digan a Juan el Bautista lo que está pasando, lo que está sucediendo. Vayan. Acá viene lo que a mí me asombra. Dice el versículo 24 que cuando los discípulos se fueron, el Señor comenzó a hablar de Juan el Bautista. ¿Por qué no habló delante de los discípulos acerca de Juan el Bautista? Dice la palabra que cuando aún se fueron, recién se fueron, el Señor comenzó a hablar de Juan el Bautista. Muchas veces, mi hermano, déjame decirte que la vida cristiana es lo que te acabo de decir. ¿Qué concepto tiene Dios de mí? El Señor me habla. ¿Cómo me ve el Señor? Porque como seres humanos necesitamos escuchar muchas veces el elogio del hombre.
Necesitamos escuchar muchas veces que el hombre nos diga palabras buenas y que me levante la autoestima o que me levante lo que estoy haciendo para sentirme bien. Pero el Señor esperó que se vayan los discípulos para que Él realmente diga lo que Él pensaba de Juan el Bautista. Déjame decirte, mi hermano, que quizás hay muchos que te critican, quizás hay muchos que digan o tengan un mal concepto de ti, pero déjame decirte que el Señor tiene un concepto, un buen concepto de tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Se fueron los discípulos. Versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto?, les dijo el Señor Jesús. Vieron una caña débil, como diciendo, salieron a ver a un hombre débil. Miren lo que habla Jesús de Juan el Bautista. ¿Cómo se consideraba Juan el Bautista? Poderoso. Y el Señor Jesús dice: ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre débil que venía un vientito y lo movía? No, porque el Señor Jesús tiene un concepto de tu vida y de mi vida. El Señor Jesús sabe quién sos vos, quién eres. Porque hay un concepto que el Señor ya tiene de tu vida. Por eso dice: antes que te formase, te conocí. Antes que naciese, ya en mi mente estabas vos. Ya estabas. Y el Señor les dice: ¿qué salieron a ver? Salieron a ver a una caña sacudida por el viento. ¿A qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, a un hombre fino, refinado. ¿Y salieron a ver? No, he aquí, los que tienen vestidura preciosa están en los palacios. ¿Mas qué salisteis a ver?, le dice el Señor Jesús, a un profeta. Y el Señor afirma, y yo veo, aunque no tiene signo de admiración, y digo que el Señor dijo: sí, sí os digo, pero te digo más que profeta. Salieron a ver ustedes más que un profeta. Mi hermano, hay un concepto de Dios en tu vida. Por eso te quiero decir en esta noche: si vos estás pasando la mala hora, déjame decirte que el Señor te está viendo con esos ojos divinos. Te está viendo con ese plan y ese propósito que tiene para tu vida. El Señor Jesús sabía que Juan era poderoso. Y Él lo afirma a pesar de que Juan estaba en la cárcel. No vamos a hablar de la muerte de Juan porque tiene muchas cosas que los teólogos tienen muchas confrontaciones. No vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar del concepto que Jesús tenía de Juan el Bautista. A pesar de que estaba en cuatro paredes, a pesar de que estaba deprimido, a pesar de que estaba triste, a pesar de que estaba con incertidumbre, Dios en su mente sabía que Juan el Bautista era poderoso. Y ese es el concepto que tiene de tu vida. Ese es el concepto que Dios tiene de tu vida ahora. Quizás vos te miras como yo muchas veces digo, me miro y digo: Señor, a veces como te he contado sinceramente, y digo: Señor, ¿por qué me escogiste para ser pastor? ¿Por qué me llamaste para eso?, le preguntaba al Señor. Y sé que está mal, porque el Señor sabe por qué nos llama, porque Él me conoció aún antes de estar en el vientre de mi madre. Y miren lo que dice el Señor, mi hermano, para afirmar lo que Él estaba diciendo. ¿Sabes qué es lo que pone como base el Señor? Lo que le decía a la gente. ¿Sabe lo que pone como base? La palabra de Dios. Eso es lo que pone como base. ¿Qué le dice en el versículo 27? Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El Señor pone como base el llamado de Juan. El Señor pone como base
que Juan el Bautista es un hombre poderoso? La misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que, hermano, es lo que nos avala a nosotros de que somos hijos de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice que tú y yo hemos sido perdonados de pecados. La palabra de Dios nos dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. La palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos vida eterna. La palabra de Dios nos dice, mi hermano, que si el Señor está en nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios nos dice que Él nos saca del lodo cenagoso. Esto me hace recordar, y quizás alguno de ustedes debe conocer, que cuando yo era pequeño, iba con mi padre, iba a la chacra y llovía, y había agua estancada, había como pantano, y mi padre me decía, no vayas por ahí, porque ahí te puedes hundir. Y mi padre tenía esas botas de plástico, y con eso caminábamos. Y muchas veces algunos se hundía y se hundía hasta acá, y cuando querían salir les costaba salir porque estaba todo espeso, duro. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor muchas veces nos saca del lodo cenagoso. Yo no sé cuál es tu situación ahora. De repente estás triste, de repente estás mal, pero déjame decirte que el Señor te conoce. Déjame decirte que el Señor pone como base la palabra de Dios para tu vida, de que tú y yo somos hijos de Dios. Y aún más, mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jesús dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Qué concepto de Jesús hacia Juan el Bautista? ¿Cómo miraba Jesús a Juan el Bautista? ¿Y cuál es el concepto que tiene Dios de tu vida? ¿Cómo te mira el Señor? ¿Cómo te mira? ¿Cómo te ve? Yo siempre he dicho que muchas veces, y esto fue cachetada tras cachetada, es un decir, no físico, hacia mi esposa, que ella recibía de parte de mí por cuando yo me insultaba y no me valoraba. Y a veces viene y el diablo a veces te quiere poner, cuando uno ha sufrido eso y por muchos años, cómo me trataba como persona y cómo me miraba como persona. Me sentía tan insignificante, no me valoraba. Y sin embargo, la palabra de Dios, que está lleno de base y que me dice quién soy yo en Él, eso nos levanta. Eso nos levanta. Por eso la base, mi hermano, para tu vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Déjame terminar leyéndote algunos capítulos de la Biblia. Salmo 40. Salmo 40. Toma esta palabra para tu vida, iglesia. Toma esta palabra para vos, vos que estás acá. Tómalo, atesóralo, recíbelo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, o sea, sobre roca, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Recíbelo. Toma esta palabra para tu vida. Te leo otro capítulo, otro versículo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Dios, tú lo sabes todo. Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subí a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Recibe esta palabra de parte del Señor. Te pido por favor que te pongas en pie. Déjame decirte, y quiero recalcar lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Viniste con un propósito, viniste con un plan. ¿Sabes? Aún los pastores podemos cometer errores. Aún los pastores podemos dañarte emocionalmente. Si Jesús lo dijo en este capítulo que hemos leído, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dijo Jesús. Bienaventurado el hombre que no haya tropiezo en mí, dijo Jesús. Y cuánto más nosotros los hombres. Cuánto más como pastor podemos dañar a una persona. Y perdónanos si alguna vez te sentiste ofendido, dañado. Perdón. ¿Cuánto a veces nos podemos dañar entre hijos de Dios? ¿Cuántas veces criticamos, juzgamos? ¿Cuántas veces nos dañamos entre nosotros mismos? ¿Y cuántas veces es necesario pedir perdón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué concepto tiene Dios de ti? ¿Estás entre cuatro paredes? Pero hay un concepto que Dios tiene de tu vida. ¿Te acordás cuando recibiste a Cristo? El gozo que había en tu corazón. Pero ese gozo tiene que seguir. ¿Quién no ha pasado momentos tristes en la vida como cristiano? Lo hemos pasado. Lo hemos pasado. ¿Quién no se ha sentido ofendido por personas, por autoridades de la iglesia? Yo lo viví. No acá, en otra iglesia. Hay tantas cosas que como hijo de Dios uno ha vivido y ha pasado. ¿Cuántas veces hemos renegado de Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿realmente me estás escuchando? Y sin embargo, Dios tiene un concepto de nosotros. Un concepto en su mente. Porque Él nos conoció antes de estar en la panza de nuestra madre. Porque Él nos formó. Porque Él nos hizo. Él sabe quién eres. Él conoce tu corazón.
yo no conozco tu corazón. Yo puedo tener un concepto bueno o malo de vos como humano, pero Dios tiene el concepto definido sobre tu vida, porque Él te formó, Él te hizo, Él te conoció. El Señor le dijo a una mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están. Y el Señor le dijo: anda, párate, levántate, pero no peques más. Entra en el plan y en el propósito de Dios. Inclina tu rostro. Señor, gracias. Gracias. Señor, santo, 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 santo. Gracias por tu palabra. Señor, ¿qué sería sin tu palabra? Tu palabra es la que nos sostiene, Señor. Yo encuentro en tu palabra, Señor, que tú me amas. Yo encuentro en tu palabra, Señor, que si caigo tú me levantas. Yo encuentro en tu palabra, Señor, que si peco me perdonas. Yo encuentro en tu palabra, Señor, que si estoy débil, tú me haces fuerte. Yo encuentro en tu palabra, Señor, que tú tienes contado todas las gotas de mis lágrimas. Yo encuentro tu palabra, Señor, que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Yo encuentro en tu palabra, Señor, que tú estás conmigo en los momentos tristes y en los momentos de alegría, en escasez, en necesidad, en abundancia. Tú estás conmigo, papá. Y tantas cosas más, promesas, palabra tuya, Señor, la que me sostiene. Yo encuentro en tu palabra, Señor, que tengo vida eterna. Encuentro en tu palabra, Señor, que he pasado de muerte a vida. Encuentro en tu palabra, Señor, que tú me conoces. Encuentro en tu palabra, Señor, que tú me formaste y me sigues ayudando, Señor, porque tú dices en tu palabra que tú quieres, Señor, encaminarme en el propósito y plan que tú tienes para mi vida. Lo que tú comienzas lo quieres terminar, lo encuentro es en tu palabra, Señor. Padre, yo ruego por la iglesia, ruego por mis hermanos. Ruego para que esta palabra, Señor, se haga realidad en sus vidas. Para que esta palabra, Espíritu Santo, ruego, como dices tú en tu palabra, que tú eres el que convence. Que podamos recibir tu palabra, Señor, ahora, creerlo, vivirlo y atesorarlo en nuestras vidas. De que tú me has llamado con un plan y un propósito. Oh Dios Todopoderoso, te doy la gloria y te doy la honra a ti, Señor.